se la pasa solita, vive en amargura y traición. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, ABELI, en coordinación con Radio V, presenta Inintosca Toltepehuan, las voces de los pueblos. Un espacio de diálogo y reflexión en torno a la diversidad lingüística y cultural del estado de Veracruz. Iniciamos. Inintosca Toltepehuan, las voces de los pueblos. Todos los viernes de 10 a 11 de la mañana a través de la 90.5 de FM y por www.v.mx/radio. Conduce Beto Hernández Mesa. Sexta temporada. Una producción de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, ABELI, y Radio V. Prefiere Zampa, Tojuan, Tinica, Tinemi, Pani Programa, y Inintosca Toltepehuan, las voces de nuestros pueblos, Ken Katzen, Istuki, Ken Katzen, Kiseliki, Ni, Yanwik, Shiwit, Shiwit, y Kamiak, Pakelisli, Welis y Kamiak, Yochikahualisli, Nika, Kiseliki, Ni Yanwik, Shiwit, Inkilia, Maquilzontli, Wan Sempuali, Wan Chikwase, Xitlajpiloca, Pani, Ni Shayak Amoshli, Tlenquilia Facebook, Pani Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, Juan Shitech Ontlatempohuilica, Kenikaza, Imujuante, y Kinseliki, Ni Yanquik Shiwil, Willis, Ika Muteshmatkawa, Willis, Ika Mugueinanawa, Tatawa, Huasquino Nika Tistose, Nanotoca Ruperto Hernández Mesa, Guanama, Intonati Viernes, Chiquinawi, Tlenenero Mesli, Titlacaquise, Tohuampo, Toyoligni, Yanosquia, Camatise, Masehuastlatoni, Tlenquilia, Totunacu, Tlenepapan, Nepilchinancutsi, Tlenquilia, Coxquiwi, Tlasquitok Pane, Altepel, Papantla, Yaguala, Techontatempuguiliqui, Tlen Muneki, Tichihuase, Parachcanamapuligui, Totlahto, Tlen Camate, Pantochinanco. Huasquino Nicatistose, Xitech Ontlacaquilica, Pan, www.v.mx/radio, Juan Panchayak Amoshli, Tistoque como Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Nicatistose, Pan Clavijeros, en Puali, Guanahui, Zona Centro, Pani, Altepetl, Jalapa. Y con la palabra Tlamachtigil del Departamento de Radio V, Edgar Onofre Fernández Cerratos, Nusquia Paleuistica, Tohuampoyua, Tlen Quijolinía, Tepustini, Tlen Quijolinía, Macaquiste, Totlahtos, Panit, Caslacaquili, Tohuampo, Luis Donaldo Hernández Castillo, con la palabra Nusquia María Soledad Macías, Juan, Toyolicnigua, Tlen Tlayecana, ni programa Victoriano de la Cruz Cruz, Juan, Tohuampo, Nelly, Ivette del Ángel, Chiquincelica, Miak Las Paloli, y Camiak Yolpaquilisli, Pani, Tonati Viernes, Nosquia Tlaninquineki Techtemose, Tlaninquineki Setlas Paloli, Xitlasquiloca, Pachayak Amoshli, Juanica Ti Misnanquilice. Huasquino Namansi, Tipehualtici, ni programa, ni Tosca Toltepehuan, las voces de nuestros pueblos, y bueno, pues gracias por estarnos sintonizando en esta mañana, como cada viernes. Hoy y estamos aquí de nuevo, queridas y queridos radioescuchas. Iniciamos un nuevo año compartiendo nuevas voces, nuevas raíces, nuevas noticias y con la música que nos acompaña, porque la radio, como bien decíamos, es un espacio de encuentro, un espacio de identidad y bueno, de participación. Y gracias por estar del otro lado, por seguir acompañándonos como cada viernes, por seguir nuestras redes sociales y claro, agradecer a todo el equipo que hace posible esta transmisión, a todo el personal de Radio V, a todo el personal que como siempre, acá nuestro amigo Luis y María Soledad, que nos están acompañando cada viernes. Así que acomódense, súbenle al volumen a su radio, porque ya
Estamos en el programa Initosca Tualtepegua. Recuerden que también nos pueden escuchar por www.v.mx/radio. Estamos transmitiendo totalmente en vivo en la página oficial de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. El día de hoy nos acompaña nuestro compañero Miguel. Él habla la lengua tutunacú y también trabaja allá con nosotros en la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Y hoy nos viene compartir cómo es la transmisión de la lengua tutunacú y también la preservación de la lengua tutunacú. Y bueno, bienvenido Miguel, ¿cómo estamos? Qashen paksiku kinga kasakasot makon lihpashaw uma puntisa amawo qalchuwenanaw capaz tekatini ama Universidad Veracruzana shalak uno puskujne chuna chana Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas tiku pues liskuj magol palakata namal liwaqtlaw kintachuwenkan nikmal la magol anta uno kimpulatamatkan li Veracruz nachana capaz tekatinian palakata pikinka mashki paruma Kiltamakush palakata na qalchuwenanaw. Bien, Beto, pues muchas gracias por la invitación. Agradecemos también el espacio que nos da Radio V, al igual que la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, para pues platicar un poco sobre nuestras lenguas originarias. Gracias, Miguel. Y como lo comentaba al principio, Miguel viene de una comunidad que se llama Coxquihui. Es una comunidad de Coxquihui, es un municipio que... Yo soy de una comunidad Ajá. del municipio de Coxquihui. Okay. Coxquihui es un municipio. Ajá. Yo soy de la comunidad de José María Morelos. Uh-huh. Sí, está relativamente a 15-20 minutos en transporte al municipio. Y Coxquihui, uh-huh, el municipio de Coxquihui viene de una palabra tutunacú, uh-huh, que es el chamalote, se me estaba olvidando el nombre. Es el chamalote, que es una variante del carrizo. uh-huh. En la lengua tutunacú se le dice kushkiu, uh-huh, que es como un palo que parecido al carrizo. Posteriormente, como había mucho de esta planta en esta región, pues así se nombró el espacio. Posteriormente a la castellanización y todo eso, pues lo españolizaron y quedó como Coxquihui el municipio. Qué bonito se escucha el Coxquihui. ¿Tú eres de Miguel Alemán entonces? No, de Morelos. Perdón. De Morelos. Y Miguel, ¿quién te enseñó a hablar el tutunacú? ¿Cómo lo aprendiste, más bien? Pues la lengua tutunacú fue mi lengua materna, uh-huh, y me la enseñó mi mamá. Pues desde pequeño ella me hablaba desde la lengua tutunacú, me empezó a enseñar pues todo el mundo desde la lengua tutunacú. Ahí en tu comunidad, ¿toda la gente habla tutunacú o solo algunas personas? Durante mi infancia uh-huh, veía que había una gran población de hablantes tutunacú, tanto adultos como niños. uh-huh. Toda mi generación, que es del 98, pues hablábamos en lengua, en la escuela hablábamos la lengua. Actualmente se ha ido como desapareciendo o se ha dejado de usar la lengua tutunacú. uh-huh. Estamos hablando que un 40% más o menos de las personas de mi comunidad todavía lo hablan. El otro 60% pues ya solamente se comunican en español, y anteriormente no, era mucho más. Uh-huh. Puedo decir que casi un 80% de las personas pues hablaba la lengua. Y bueno, pues acá como yo pienso a lo mejor que quizás las personas mayores son las que más lo hablan, ¿no? O los jóvenes también. Los jóvenes de 20 años en adelante todavía uh-huh, lo hablan, uh-huh, pero de los 20 para atrás ya solamente se comunican en español. Como las nuevas generaciones, ¿no? Sí, así es. Bueno, vamos a continuar con este tema, pero antes vamos a escuchar ahora ya regresando de las vacaciones, ¿verdad? Que estuvimos ahí unas 3 semanas descansando. Y vamos a escuchar ahora un grupo que se llama MR84, la cumbia del MR84, esa se llama la canción. Vamos a escucharla, pongan ahí en casita a zapatearla y a subir el volumen aquí en este programa que se llama Initosca Tualtepegua, las voces de nuestros pueblos. Regresamos.
Mátimo Machtican Totlahtolwan. Aprendamos nuestras lenguas. Bienvenidas y bienvenidos. En esta sección vamos a conocer otras formas de nombrar al mundo. Para ello tenemos lo siguiente. Aprendamos la lengua tutunacú. Tlen, ¿y nos? Hatlen, Cristi. ¿Sabes? Hoy aprenderemos algunas palabras en la lengua tutunacú. En Tutunacú contamos los números De la siguiente manera. Actum, 1, acti, 2, actutu, 3, actati, 4, acquitzis, 5. Bien, sigamos contando. Hasta llegar a 10 en tutunacú. acchashan, 6, actujun, 7, actzayan, 8, acnahatza, 9, accau, 10. Yaki. ¿Cómo decimos 6 en Tutunacú? Se dice achachán, Bien. ¿Y 10? ¿Cómo se dice? ajcao. Estos fueron algunos números en tutunacú. La lengua tutunacú forma parte de la riqueza cultural y lingüística del estado de Veracruz. Gracias por escuchar nuestra sección Matimomachtican Totlahtolwan. Aprendamos nuestras lenguas. Nos escuchamos en la próxima emisión. Ompa Timotlaspalosque. Juan de Tizencuilía, Pani, programa en Tosca Tuastepeguan, las voces de nuestros pueblos, Panto Guampo Miguel, Lenguala, Nama, Chontatempuli, Katzamuneki, Chihuase, Mashkana Puliwe, no pato Tlastos, no pato Tlastos, Juan Mati, Matica Matica, Iguan Poneme, Iguan Ponanagua, Iguan Totatagua, Guajino, Nicatistose, Nicati, Timech on la Tempuilice, no patlastoliten, Oneki, Chihuase, Mashkana Puliwe, Totlastos. Y bueno, seguimos con este programa y entonces que Tepehuan, acá en Radio V, con nuestro compañero, nuestro amigo Miguel Gaona, que él viene de una comunidad de allá de Coxquihui, que está casi muy pegado a Papantla, y acá nos está compartiendo pues la transmisión y la preservación de la lengua tutunacú. Miguel, en cuestión con la educación en la lengua, ¿se enseña aún tutunacú en las escuelas de tu comunidad? Hay maestros que todavía lo enseñan. Uh-huh. Tenemos la ventaja que tanto educación inicial, preescolar y primaria pues es bilingüe. Uh-huh. Se tendría que enseñar de manera bilingüe todas las clases, pero pues solamente se le dan como 2 horas a la semana esta materia. Entonces, y muchos de los maestros pues ya no hablan la lengua, lo que siempre pasa actualmente, ¿no? Que hay maestros que están en espacios donde hay hablantes, pero ellos no hablan, pero los pocos maestros que sí lo hablan, pues sí enseñan la lengua. ¿Y qué hace falta para que la lengua tenga más presencia ahí en la escuela de tu comunidad, Miguel? Yo creo que quitarnos esta mentalidad discriminatoria hacia las lenguas, ¿no? De desvalorizarlas. Yo creo que tenemos que hacer mucha difusión y revalorizar las lenguas indígenas, porque si desconocemos el valor que tienen nuestras lenguas, pues caemos en eso, decimos de que no sirve, que no tiene alguna función, ¿no? Entonces, pues yo creo que es esa parte, ¿no? Así es, Miguel, y yo creo que también el tema con los maestros también que deben de
de poner, ¿no?, un maestro que hable la lengua, la misma variante de la comunidad, ¿no? Porque a veces cometemos el error de que estamos en una institución donde, pues, en una comunidad donde la variante es otra, y entonces ahí también nos atascamos como que, ¿qué podemos hacer ahí? Entonces, pues, es importante que en las comunidades, pues, tengan un maestro de la misma variante que se habla en la comunidad. Y el uso de la lengua de hoy, Miguel, ¿en qué espacio se habla más el tutunacú actualmente? Yo creo que en los espacios, un poco más culturales, Ujú, dentro de nuestra comunidad, que es, Morelos, pues, hay mucha, presencia del catolicismo. Y ujú, dentro del catolicismo hay ciertas prácticas, ciertos rituales que son propias de ujú, las comunidades tutunacú. Por ejemplo, las danzas. Nosotros allá en el Totonacapan tenemos una infinidad ujú, de danzantes, ¿no? De grupos danzantes. Y ahí es donde se habla la lengua. ¿Por qué? Porque las personas que enseñan a danzar, pues lo enseñan desde la lengua. También en las festividades, en este Día de Muertos, las personas que saben qué significa el levantar o alzar tu altar, ujú. pues son los abuelos y ellos son los que transmiten ese conocimiento en lengua. Yo creo que la lengua tutunacú tiene mucha más presencia cuando hablamos un poco más de nuestra cultura. Esto no debería ser así porque pues la lengua tiene que estar presente en todo, ¿no? Ujú. En tanto en lo educativo, también en las artes, ¿no? En la poesía, en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana tendría que estar presente la lengua. Actualmente solamente se ha empleado la lengua para comunicarse entre los abuelos, ¿no? Entre familiares adultos, incluso muchos papás, muchas mamás, abuelos, tías, ya no le hablan en lengua tutunacú a los niños y Ujú. esto pues no debería pues existir, deberían enseñarle a los niños a hablar la lengua tutunacú. Recuerdo que una ocasión platicábamos y me contabas sobre estas que ahorita estabas comentando de que, pues, en una danza, ¿no? De cómo las indicaciones en una danza, se enseñaba, con la lengua, ¿no? Que las personas se integren, los niños, de hecho, se van integrando. Cuéntanos un poco cómo es este proceso, Miguel. De manera personal, Ajá. yo fui partícipe Ujú, de grupos de danzantes y pues al principio los danzantes bailan o ujú, hacen su ritual cuando son las fiestas patronales. En cada comunidad del Totonacapan hay una fiesta patronal en cada mes, ¿no? ujú, En el caso de la comunidad de Morelos, pues le toca en el mes de marzo, en honor al santo patrono que es San José. ujú, Y durante una semana, pues hacen misas y durante las misas van los danzantes, bailan, hacen sus rituales y todo ese tipo de cuestiones. Entonces ahí los niños pues ven a los danzantes y les llama la ujú. atención por el traje típico o por algún animal que representan o que al que le bailan, ¿no? Entonces ahí los niños despiertan el interés y ya como le dicen a sus papás que quieren ser parte del grupo y los papás son los que llevan a los niños a los ensayos. Pero los ensayos no es como en una clase de danza, lo Ujú. que platicábamos. No te enseñan primero el paso de Paso lado, 1, ¿no? ajá. Paso uno, paso dos. No, sino que los que ya tienen experiencia empiezan a danzar y Ujú. los niños van viendo, ¿no? Observando, ajá. Van observando y ya se van incorporando poco a poco a medida de que ellos van pues apropiándose de la danza y todas las instrucciones, las indicaciones, tanto los sones también, pues se da en lengua. Así es importante también lo que comentas, Miguel, que, pues, que haya estos espacios, ¿no? Donde la gente participe, donde la gente enseñe, pues, estas danzas, estas tradiciones, y también para que los niños se vayan integrando y a partir de eso, pues, vayan conservando las tradiciones que se realiza. Y bueno, pues, también ahorita vamos a escuchar una canción que se llama La Llorona del grupo del trío Tlacuatzin.
Y después vamos a escuchar un cuento que pasó allá en mi pueblo, en la comunidad de Chahuantla y Colonia de Madero, Veracruz, de un lugar conocido como El Encanto o también Yopancáhuatl. Yo supongo que ya en tu pueblo hay bastantes historias, ¿no?, que se cuentan de encantos, donde entras a unas ruinas y sales hasta el siguiente año, no sé. Ese es como que esos lugares muy famosos que a veces nos cuentan los abuelos, las abuelas. Y bueno, vamos a escucharla después de esta canción. Se llama La Llorona y es con el trío Tlacuatzin. Regresamos. Piali no toca Faustina Hernández Mesa, Tlatempuiliki tuwaitatawa para Huascasquia, que ma ayuncayaya, aycan eliyaya se chinanconica.
el tuya puro cuayucamitl y pani tlali kapani timo chantlalico ne huascajiac tuyaya para miyaki masewalmi y chihuayaya se campeca que kuayaya pitsumi huajino no pa masewalmi que ostiyaya y panitlali campanamatistuki huajino se tonati hualaki umitlakami hualaki tle toliko kaniki istuya hualayaya ni pa masewalmi no chipam ostiyaya ni panitlali campanama que toca tia chaguantla pero estle panoyaya saktuyaya miyaki para miak tlamantli panoyaya panikuayuhkamitl te ipa que más seyuk tonati hualaki ashka kilia no pa ilia 2 de febrero ashka wiyay wajino ihuanti hualaki se tonati wajino panoki kualka wayaki kintemoto pitsumi que mamuk sampatla kuapiliskiya yakin yatlayuwiliki wajino hualaki como aguascajia aikana kitekiwiyaya no patlawili que tlenama kitoka tia focos hualaki iskatza sampuro no pa pues kitokti hualaki ni otli wajino que asiko ni chawantla guayucamitl estuya peji kikaki como fuera tlatzotzonali como fuera estuya miyaki masewalmi wajino muelia tlake no tikaki wajino ihuantite que peji netnemi walu que ma ashka walayaya pan ni campanama kitoka tia chawantla itaku ese wishtikali waitlaye estuya tlawilpak ita wajino muelia nita asiko ya pase chinanko muelia wajino como tintlayua estuya wajino muelia ni kena asiko ya wajino nepatlana makaki ilia no pase iwan putle wayuyaya nelia nepatla uniki ilia nepa welsuwino na maka muelia inwante na achini sesewe na no pase ili na ya achini mayana ki ilia wajino mueliki inwante mati panoka mat onda chiyaka wanto mokowiti sa achit no patrago wane nanu mokowiti no pase take kinamaka para ni kwas eliki no pase wajino panoki tetlapaloki kiniliki mapanoka nuchimiyaki kintaki miyaki masewal mitla onitikati sekitla ispia wano patle no patlayi tla achiki ilewiyawino tla onis motlatlanik se achiwino makinamakiltiga ya kinamakiltiki wano pase no pase tlayi tla achimayana ya tlatlanki no patlek ilia kitokahtia galletas matiakaya ilia no pase iwan porque ilika ashkana shimuchiyayu kensi ili wayak ili matiakaya tokon papampa ni tlawatlayo nepa ne más tlayewiliti wachtihualika tlawili iliki ashkana na nuhanikones ni no trago wajino que manitlamisa ni yasa que le tlatniki xitetlekana que le nematsin mis asiti bueno que le wajino watletlekan que no pase tlayi tlekualiga galleta que mamueliki no pone ixwana ni tokompa mueliki mo kuapki itak para astle nunca no pokali kampak itak tlayeka tlawilpa nuchi poliki tintlayuwak wajino mamahmatik ni se tlayi wajino mueli ni wajino tlake ni kitak ni shneli melawak mueli wajino mueli sampa no mokuapki pero ya itak puro cuayucamitl kuahawe de totomaktik tle nopa ashkemaki isto wajino mamahmatik nopa tokompa mejor yaki icha wajino mueliki wajino shmelawak tle ni kitak pero kohki nopa galletas mali wajino morral mayo wilik wajino que machilik no pa imurrat etik wajino ko tlachi kiki machilia no pa lemokuik ashkana eliyaya no pa galletas sino eliyaya como que tzilintik kakistiyay que kata tzitzilika wajino que ili mueliki quién sabe tlake ni huika ni pano murrat wajino ya que tlakonanilik hasta yak asito icha mamamatituk pampa ashki mati kani que kahteki no pase iwampo asito ne icha como no pa unkayaya no pa tleki liakantit ne que tlawito no pa tleki kikohto kitato puro no pa piltominsi pero tle no pa ki ilia oro ni ikakastilla tlahtoli wajino mueliki wajino ni santesh monestilik no pa okali mueliki wajino ki ilamiki para no poca papayuhkamitl onkayaya se como se tiopankawali wajino mueliki no pona tipanoki wano pona tesh monestilik no pa tiopankawali como nelia eliyaya se tienda mueliki wajino te yolmelaki kapa itechanewa tle no pa tokompa mokahki no pa tlaonitika pero xaka kinaltokilik injuanti mueliki para tle weli kichiwili wels mumiktilik o tle weli kichiwilteki wajino ya no pa kitlatlakoltiki pero ya teliyaya para ashkana xle kichiwilitok ihki que no pa panoki no pa tlayi ya teki mo
motominchiki wa nupa pero ya shikema kiskaki nupa i compa nupa teki kahteki kampatlauni nochipa islamikiyaya wajino kema sexiwitito kema elito 2 de febrero sampa kitlakuapilik wamohliki nikasiti nupa tokompa pampa natlawil nexolkokoa kenke nikahteki molia wajino asito nupa tonati sexiwitito sampa yaki kampa nupa kikahteki wa kema asituya sampa kitatu sake kikahteki nupa kali yehyekti tlanestuk nupa masewalmitlekin kahteki nupaya istuya nupa i compa katlewa kikahteki tlaunitika sampa nupuna isto wajino ki isli kalakito sampa wa ki isli matiakaya ni wajkakiti istuk wajino kinankil ken kasa wajkakiati istuk wanito owalui ki isli ashkana matiakaya wanamagena ashkana kikahteki pero tleki chiki ni tokompa sampa kikoki nupa tleki isli tlen nupa galletas anama achimiak wanupa wamowikilik kiwik nupa ikompa kishti kampa nupa kalaktuya wakino sampa kinepa kampa ya achiwaka yakeya wakino kisli nama shimokopa shlashia ashle nunca waneli ashle unka nupa kampa kiita kampa tlaoniyaya nikituya pa kampani estok ni tochinango chawantla kitokahtia se kampa onka se ilia teopankawatl ni teopankawali nochipak estuya sekinoki masewalmi tlen nama nikat istokeya seki kaki para tlatzotzona ikanefioli tlatzotzona yehyekti sonis kitos ochisonis seki estuya kikita para yehyekti xawantok setlit oke matski kaki para miyeki kamatitikati yekani ilia ni kampaniti istoki teopankawatl pampa miak tlamantemonextia tochinango ya no papano kilia ya ni tuante pistuki ni la lamikilistle. Juan de Tisencuilia, pani programa y notasca tuastetegua, nada más etiqueticoncasque no igni, plenepa, isto panepa Universidad Veracruzana, nepa Ixhuatlatl, Madero Veracruz, con la faloga Tina Hernández Mesa, ya tlamachtia, panepa Universidad, y bueno, pues acabamos de escuchar este cuento, esta historia de allá del pueblo de Chahuantla, que habla sobre un encanto, sobre un lugar en donde, pues, son unas ruinas, lo conocemos como Teopancahuatl, y ahí pues la gente, solo algunas personas lo ven, que pueden entrar en ese lugar y salir al siguiente año. Después lo vamos a contar en español, mientras les compartimos este pedazo de audio en la lengua náhuatl. Y también escuchamos al trío Tlacuatzin con esta canción que se llama La Llorona. Saludamos a la maestra Yuyulsi, que se encuentra también trabajando allá en la Escuela Veracruzana Intercultural, en la Universidad Veracruzana Intercultural. Saludos a todos los docentes que laboran en las diferentes escuelas interculturales. Y bueno, pues cuando hablamos nuestra lengua, como ya lo escuchamos acá contándonos esta historia, recordamos a nuestros abuelos, pues ellos nos enseñaron que la lengua se cuida hablándola todos los días, transmitiendo sus historias. Y este es un cuento que pues nos enseñaron, nos contaron nuestros abuelos, nuestros ancestros, que se ha ido pasando de generación en generación. Y bueno, pues vamos a continuar con este tema de la transmisión y preservación de la lengua Tunacú. Y Miguel, ¿cuáles son las principales amenazas de la lengua Totonacú? Yo creo que la discriminación ha sido como ese ente que ha ido desplazando el uso de nuestra lengua materna. Si logramos erradicar la discriminación, pues creo que muchas personas se animarían a hablarlo en diferentes espacios. Así es, Miguel. La migración, pienso que también ha sido como un factor también, ¿no? Para que la lengua también vaya como dejándose de hablar, ¿no? Así es, y lo que pasa después de que las personas migran, cuando regresan a sus comunidades, ya no emplean la lengua Totonacú en este caso, al igual que en otras comunidades, ¿no? Ya se apropian de otra cultura, de otra lengua, y pues es la que pues empiezan a emplear. La migración hacia las grandes urbes, hacia las ciudades,
ha hecho que también se desplacen las lenguas. ¿Por qué? Porque en las ciudades o en los nuevos lugares donde se encuentran, muchas veces no encuentran a otras personas con quien emplearlas. Y otra pregunta, Miguel, las radios comunitarias en tu pueblo, o sea, ¿hay radios comunitarias ahí que hablan la lengua totonacú? Hay uno que es de Puebla, pero nosotros tenemos cercanía con municipios de Puebla, y una radiodifusora cercana ahí es La Voz de la Sierra Norte, y ahí pues se da casi la mayoría de la información en lengua. Están empleando la lengua náhuatl y totonacú constantemente. Ahora, qué interesante. Es como Radio Guaya también allá en la Huasteca, ¿no? Que también está Radio Guaya, en donde emplean diferentes lenguas, ¿no? No, creo que totonacú no, pero sí tepehua, náhuatl y otomí. 3 lenguas por allá. 3 lenguas que se difunden allá, y algunas otras que creo que Mije también. Mije. También, que se comparten. Miguel, ¿qué importancia tienen los programas para la difusión de las lenguas? Primero, pues es el medio para dar a conocer la riqueza lingüística y cultural que tiene nuestra entidad y también el país, ¿no? Las radios comunitarias donde hay presencia de lenguas indígenas ayuda a fomentar esta riqueza, ayuda a animar a la preservación de nuestra lengua, pero sí falta mucha difusión en estos medios. Igual no existe como la solvencia económica para generar más programas. A nosotros nos gustaría que en todas las radios pues el Estado tuviera una partida presupuestal para que se escucharan nuestras lenguas, ¿no? Pero pues lastimosamente no existen. Creo que estos medios de comunicación es el vínculo para que más personas nos escuchen. Miguel, también ¿tú crees que las redes sociales han ayudado como a difundir las lenguas? Por ejemplo, estos que hacen contenido de TikTok, ¿también se ve reflejada en la lengua totonacú? Se ven reflejados, pero pasa como en todo, no existe una población interesada en este tipo de contenidos, aunque sí haya buena aceptación, son con la misma población, ¿no? Si yo soy de Coxquihui, creo contenido en lengua totonacú, los que consumen mi contenido solamente es el municipio de Coxquihui, ¿no? Y actualmente también pasa esto en el caso de la lengua totonacú para los creadores de contenido, porque la lengua totonacú solamente se habla en 2 estados. Entonces, como una persona que hable náhuatl, no le va a interesar mucho el contenido, él va a consumir lo de su lengua, ¿no? Eso también tendríamos que ver cómo podemos trabajar en ello para que el contenido que hagamos pues sea para toda la población, hable o no hable la lengua. Exacto, debemos como ser más conscientes y tener más difusión en ese tipo de contenidos. Y bueno, ya casi para finalizar el programa, ahora vamos a escuchar la nueva orquesta con esta canción que se llama Cumbia Azteca, y también vamos a escuchar la sección de Kunayi con nuestra amiga Dionisia, y con este tema que se llama La Siembra del Maíz, allá de la cultura totonacú. Vamos a continuar con estas y después vamos a regresar con ya nada más para despedirnos.
porque escuchar y aprender la sabiduría de las abuelas y abuelos nos permite conocer la vida y el mundo de los pueblos originarios. Bienvenidas y bienvenidos, soy su amigo Victoriano de la Cruz. Les presento la sección Kunayi, Retoño, el reverdecer de la palabra. Nakimbulatama kushkiw, akshnik chanaw kushi, kanaw lakatayayaw, pulna shmala natiyat, kliniyaw shtaway, shkucho, shlakataslan astaka kindachanankan. Nina laklakali shtahatat, chunina laklinin un, kindachanankan, lupashkat, washpalakatapish pungitat, kimbugustukan, tlawayaw amata lakatay. Antak shakaliyaw, shpuchinatiyat, chukimbuchinakan, shlakata, kakmakalaw tukuk chamaw. Law kunyalta makandashti amata katsin, shlakata luwa talakpalima kakiltamaku. Chunyalta kakninis puchinanin kakiltamaku. Lu shlakaskin ka nalakmastuyaw shtakatsin lakkolon, shlakata liwana natalatamayaw kindachanankan nakikakiltamaku. En las comunidades del municipio de Coxquihui, un día antes de la siembra del maíz, realizamos un ritual para venerar al dueño de la tierra. En nuestros ranchos llevamos comida y aguardiente de caña. En el centro del espacio donde vamos a sembrar, ponemos la ofrenda para pedirle al dueño de la tierra que nuestras siembras crezcan de buena forma y que las plagas y los cambios climáticos no los afecten. En la actualidad, esta práctica está quedando en desuso. Muchas personas ya no veneran a los dioses de la naturaleza. Es importante que rescatemos los saberes y las prácticas de los pueblos originarios para que nosotros como sociedad vivamos en armonía con la naturaleza. Kunayi, retoño, el reverdecer de la palabra. Nos escuchamos en la próxima emisión. Tasaw, ixawan, ikchan, yatukchan, waslaikama, wankintasaw, tianit. ¿Conoces este idioma? Es el tutunacu o totonaco, que se habla en los estados de Puebla e Hidalgo, lengua hermana del mazapigní o tepegua. Naxawan pala, chahikatisa kama lianit nak chichini anza axputa onquinte. El totonaco, lengua originaria que forma parte de los 68 pueblos que enriquecen a nuestro México. Pani programa, llamero titlamise, pani programa en Pasca Tuastepegua, ticoncajque tohuampo, Miguel, katza nepa pai pilchinankutsi, cochkiwi, quien katza, motoca, no pa Sintli. Acabamos de escuchar a esta sección que se llama Kunayi, el retoño, sobre la siembra del maíz, sobre este saber de la siembra del maíz, allá en la comunidad, en el municipio, perdón, de Coxquihui. Compartidos por el compañero Miguel. Y bueno, vamos a continuar con este tema, ya nada más para cerrar el programa. Miguel, ¿qué se puede hacer desde la familia para cuidar nuestra lengua? Yo creo que tenemos que enseñarle a las nuevas generaciones el uso de nuestra lengua materna, ¿no? El uso del tutunacú, del náhuatl, y pues enseñarles el valor que tienen nuestras lenguas originarias y quitar un poco el prejuicio, la discriminación e ir posicionando nuestra lengua en cualquier espacio donde nos encontremos. Y antes de finalizar, yo quiero mandar un saludo a los maestros que hoy pues desfilaron ahí en conmemoración a Serafín Olarte, una persona muy importante allá de Papantla, que pues pasa a la historia allá. Y también a la familia Fernández Morales, a Mine, a Alejandra, a Elo,
a Germán, a Noemí y también pues a la pequeña Elinita, que pues nos escuchan allá en el Totonacapan. Gracias, Miguel, y también aprovechando ya los saludos también a toda la gente que estuvo desde el otro lado escuchando esa transmisión, pues, especialmente para nuestra compañera Dionisia, que siempre escucha las transmisiones de la Beli, también a nuestra compañera Nancy, a nuestra compañera y amiga Mirna, que está creo que en Huatusco, ¿no? Huatusco, en eso. Por allá anda nuestra compañera y bueno, saludos enormes a todos los que estuvieron sintonizándonos. ¿Y algún mensaje que desearías dejar, Miguel, para cerrar Pues seguir difundiendo nuestras lenguas en cualquier espacio, también animar a las nuevas generaciones a aprender esta lengua y pues también aprovechar el espacio para mencionar que la Academia Veracruzana muy pronto pues estará sacando las convocatorias para pues la enseñanza de las lenguas indígenas como L2. Entonces ahí hay que estar al pendientes para aprender alguna lengua. Si es de su interés, lo podrán consultar pues en la página de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Así es, Miguel, y pues les invitamos a que sigan nuestra página. Pues ahí les damos información sobre los cursos que se van a estar llevando a cabo. Empezamos en febrero, creo que a mediados de febrero, y entonces ahí vamos a estar avisando para que puedan inscribirse, porque pues, recordemos que de repente se satura, entonces ya no podemos recibir más. Y bueno, gracias por acompañarnos en esta mañana de viernes, y recordemos que sigamos hablando nuestra lengua. Preservarla es responsabilidad de todos. Gracias por acompañarnos, hasta la próxima, y recuerden que una lengua viva es un pueblo que sigue hablando. Las Camatemiac, Timumelahuasis, Pasayo Tonali. Las Camat. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, ABELI, en coordinación con Radio V, presentaron Inintosca Toltepehuan, las voces de los pueblos. Nos escuchamos en la próxima emisión. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.